Listo, el ejercicio sería el siguiente, miren. Ven que lo pensé y ahora ya vi que me falta como un dato. Allá. Entonces digo, el perímetro de una circunferencia es (32 unidades). ¿Listo? Esta circunferencia está anclada al origen, o sea que las coordenadas del centro son ¿qué? 0,0. Muy changos. Si tenemos una coordenada de un punto de esa circunferencia, supongamos que el punto es P, y tenemos que es una coordenada 3, Y, ¿cuál es el valor de Y? Sí, sobra. Muy bien, listo. Y hay un problema. Ese problema no es tan fácil de inventar. Obviamente lo estoy inventando, pero no es tan fácil de inventar. Tendría que tener una gran certeza respecto a eso. Esperen, déjenme pensar. ¿No? ¿Listo? El perímetro es 2pi. Más fácil, ¿sí o no? Claro. Y la coordenada en X es 1. ¿Cuál es la coordenada en Y? ¿Listo? Ahora sí. Ahora sí. Según mi cerebro eso ya está listo. Qué pena, es que en el otro había hecho una barbaridad. Fijo no iba a dar. O sea, mi cerebro dijo que no iba a dar. Eso es lo que es. ¿Qué? Se conoce el perímetro, el centro está en 0, 0, se conoce una coordenada que es X, queremos averiguar la coordenada en Y. El perímetro, que el centro está en 0, 0 y que la coordenada que está en la línea en X vale 1. La pregunta es cuánto vale en Y esa coordenada. Rayé. Esta la escribo. Digo que sea. ¿Ah? Ese ya requiere thinking, ¿no? Thinking. Mi hermano, como aprendí en Semana Santa, dejar que los niños vengan a mí. Listo, mi hermano, un paso. No, pues no le he dicho, sí, pues. Hágale, dígame cuánto le da. Cuando le dé, yo digo si es la que pensé o no. ¿Ya encontró el? ¿Cuánto te dio? Amén. ¿Sí? Amén. Recuerden, comentario, pregunta, así al azar, pero es importante, pregunta. 3 sobre 3, ¿cuánto da? 1. 5 sobre 5. 1.
Pi sobre pi. 1. X sobre X. X. Joder, ¿por qué? Joder. ¿Dónde está el razonamiento lógico entonces? X es cualquier cosa, esta X es cualquier cosa, pero son el mismo número, es inevitable. ¿Sí estamos? Entonces, esto sobre esto siempre dará 1. ¿Listo? Uno puede demostrar eso, miren, fácil, hay una propiedad de potenciación que dice lo siguiente: A a la m sobre A a la n es igual a la m menos n. ¿La recuerdan? Sí. Potenciación es una resta de exponentes y es la misma base. ¿Qué tengo aquí? La misma base. ¿Cuál es el exponente? 1. ¿Sí estamos? Entonces uno dice, tengo que esto es lo mismo que tener x a la 1 menos 1. Eso debe ser igual a 1. Pues eso es lo que suponemos. ¿Sí estamos? O simplemente no sabemos a qué es igual. Sigo haciendo álgebra de Baldor, página 2. 1 menos 1. 0. Entonces queda x a la 0. ¿Cuánto da tu número elevado a la 0? 1. ¿Quién dijo 0, hombre? Ahí medio. ¿Sí estamos? Esto no puede dar 0. No puede dar 0. Son errores sutiles, pero importantes, que prueban que uno no está conectado. ¿Listo? Hay que estar ¿qué? Conectado. ¿Sí estamos? Pilas. Son errores imperdonables dentro de este ámbito. Entonces, no los cometan. Ok, ahora sí, ¿qué cuánto te dio? ¿El ejercicio? Ah, ok, listo. Entonces, unos amigos dijeron que este ejercicio daba 0. Si la coordenada en Y les dio 0, está bien. 0. Tiene que dar 0, pilas ahí. Te dio 0, ¿cierto, compañero? ¿Sí? Colombia, 0, ¿no? No. 0. 0. 0. 0 o no 0? Sí, ¿El señor le dio 0? No. 0. Nada. Ah, listo. No. 0, listo. Aquí mi amigo, ¿qué dice la declaración de X516? ¿Ah? Nada, no dijo nada. Sí, 0. 0. No le dio. Listo. Vamos a resolverlo rápidamente. Vamos a resolverlo rápidamente para que pillen cómo es el truco. Es bastante sencillo, ¿no? O sea, el problema es sencillo porque me tocó inventarlo de una manera más sencilla para no equivocarme. Lo invento de otra forma y tengo que tener muy claros los cálculos para que me dé el punto donde quiero que me dé. Entonces, miren. Entonces, lo primero que uno puede concluir aquí es cuánto vale el radio. Tienen que preguntarse cuánto vale el radio. ¿Cuánto vale el radio? 1. Pero uno puede mostrar que el radio es 1. Fácil, porque uno dice, mire, mi perímetro es 2pi. Pero la ecuación del perímetro dice que es 2pi por el radio. ¿Sí estamos? Entonces, hago álgebra de Baldor y paso a dividir el ¿qué? El 2pi que multiplica la R para dejar sola la R. ¿Sí estamos? O sea, la despejo. Entonces me queda 2pi sobre 2pi igual a R. Cualquier cosa que sea la misma sobre ella misma, ¿eso cuánto da? 1. Entonces, conclusión, el radio es 1. Ya tenemos que el radio es 1. Como ya tenemos que el radio es 1 y que tiene centro en ¿dónde? En 0, 0. Entonces procedemos a calcular la coordenada Y. Entonces yo voy a ir a esta ecuación, no sé si lo hicieron así o fue simple intuición, también se puede hacer por intuición. Entonces yo digo, la distancia va a ser igual. Bueno, aunque la distancia ya sabemos cuánto es 1, ¿cierto? La distancia del origen a ese punto es 1, porque es el radio. ¿Sí estamos? Y le pongo que raíz cuadrada de ¿quién? X al cuadrado. X al cuadrado, que es 1, más y al cuadrado. ¿Sí estamos? Y ahí lo despejo. Muy bien. Entonces me queda 1 al cuadrado. 1, bueno, 1 al cuadrado 1, y eso es igual a 1 más y cuadrado. ¿Cierto? Ahora paso este al otro lado. 1 menos 1 igual a y cuadrado. 1 menos 1, 0 igual a y cuadrado. Luego saco raíz a ambos lados y entonces me queda que 0 es igual a y. ¿Sí estamos? Entonces, las coordenadas completas de este punto son 1,0 y está resuelto. Buenísimo. Es un proceso de pensamiento diferente. O sea, partiendo de un dato diferente, llegar digamos, al plano cartesiano. ¿Listo? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Listo. Entonces ahora los reto.
Me gusta mirarlos y retarlos. A ver, ¿cómo es el truco? Díganme cuál es la ecuación para una circunferencia que no está en el origen. Y ya la sabemos también, obviamente. ¿Cuál? La que utilizamos cuando los puntos no están en 0,0, que es raíz cuadrada de x sub 1 menos x sub 2 más todo al cuadrado más y sub 1 menos y sub 2 al cuadrado. Estamos de acuerdo en raíz cuadrada, ¿cierto? La ecuación es esa, ya está. ¿Lo ven? O sea que no es nada difícil, simplemente es tener claro lo que está pasando. ¿Listo? Entonces escribamos la ecuación. Entonces nos queda r igual a la raíz cuadrada de. Generalmente aquí cambia un poquito respecto a la distancia en cuanto a las letras que se utilizan, ¿sí? Pero no es más. Entonces uno dice x sub 1 menos X sub 2 más que usan las letras que usan ellos, que son h al cuadrado más y sub 1 menos k al cuadrado. ¿Listo? ¿Listo? Eso es importante. ¿Qué es h y qué es k? La altura. H y k son las coordenadas del centro de la circunferencia. ¿Sí estamos? Son las coordenadas que tiene el centro de la circunferencia. Es decir, que si lo pinto en el plano cartesiano sería lo siguiente, para que ustedes lo vean de pronto y no se confundan. Entonces miren, entonces y, entonces x, y aquí tengo el punto y aquí tengo la circunferencia. ¿Listo? Entonces ese punto que acabo de pintar ahí tiene coordenadas h, k. ¿Listo? Y x1, y1, o incluso uno lo puede dejar así sin necesidad de subíndices. X y y son puntos que están ¿dónde? Acá, en esa línea, en la circunferencia. Podría ser, por ejemplo, este punto. Entonces el punto de coordenadas x, y. ¿Se lo pillan? La ecuación de la circunferencia es esa. Y no es más. ¿Listo? Eso sirve para la tarea, ¿no? Aló. Entonces, amigo, préstame por favor la carpeta de guerra. Claro, porque H, no, mi hermano, es que yo no pongo cosas al azar. Ahora sí fue. Ahora sí ese taller está completo. Ahí. Listo, miren, dice. Uy, aquí falta una cosa. No, está perfecto. Entonces dice, los ejercicios de la sección 1-2. ¿Estamos de acuerdo? Listo, entonces miren. Los primeros, distancias, valores medios. Los últimos son de circunferencia, gráficas de circunferencia. Y luego le dicen a uno, escribir la ecuación de la forma general tal. Evidentemente ustedes pueden, ¿qué? Leer, ¿no? Aló, leer. Miren, aquí pueden, ¿qué? Leer las otras formas de la ecuación. ¿Sí estamos? Ahí le explican cómo se hace. Yo sí lo voy a hacer, de pronto más adelantico, pero yo necesito que vayan, ¿qué? Avanzando, que vayan rayando. ¿Sí estamos? Así que, por lo menos quiero, voy a bajarles un poquito el trabajo, pero háganlo bien. Háganlo que bien. Van a hacer hasta el ejercicio. Van a hacer hasta el 40. Hasta el 40. Y de ahí no van a hacer los ejercicios, no van a hacer del 41 al 48, esos no. Y luego sí saltan y hacen. Ya al final se pone criminal, se pone delicioso. Bueno, muy bien, y van a hacer los que faltan, ya vayan. O sea que les quité 8 punticos. Del 41 De 41 a 48 nada, de nada, generalmente no lo hago. ¿Listo? Entonces, esos no los van a hacer porque todavía no he explicado eso y yo quisiera explicárselo primero antes de que se metan en eso y de pronto
pierdan, creo yo, siendo bastante presumido como soy, que pierdan la felicidad que han ganado hasta este momento, porque siento que hemos entendido bastante bien las cosas. ¿Sí estamos? Entonces de pronto llegan ahí, no entienden y ya empiezan a darse golpes de pecho y no quiero. ¿Listo? Por si acaso. De pronto no todos, pero sí algunos y no quiero que se enreden. ¿Listo? Bien. Otro ejercicio, creo que alcanzamos a hacernos uno, venga. Claro, eso dice días de enfermar y rellejan, ya ahí mismo. Hagamos un ejercicio. No sé, estaba mal. Esta ecuación que acabamos de escribir Tienes impulsa. por favor, estén pendientes de lo que digo, el punto 31 al punto 40. 31 a 40. En el ejercicio del 31 al 40 que dice escribir la ecuación de la circunferencia de forma general, ¿sí? La van a escribir en forma canónica. Del 31 al 40, en forma canónica. Esta es la forma canónica. Esta. La de la chica más fácil. Esta es la forma canónica. Estas que acabamos de usar son las formas canónicas. ¿Listo? Ahora sí. Hagamos uno. Hagamos el 31. Entonces dice, escribir la ecuación de la forma canónica. La vamos a escribir de forma canónica. Luego la escribiremos de forma general, pero primero de forma canónica. Entonces dice, escribir la ecuación de la forma canónica de una circunferencia que tiene centro en 0,0 y cuyo radio es 3. ¿Listo? Escriban la ecuación de forma canónica y vamos a resolver la forma. Recuerden que la segunda ecuación que escribimos, esta es más poderosa que la primera, ¿no? Porque esta es para cualquier caso, no importa dónde esté, incluso si están en centro sirve, ¿no? Solo es poner h y k 0,0 y nos vemos. Háganle. Sí, de forma literal, es decir, solo escribir la expresión matemática que daría la circunferencia, ¿sí? No tienen que resolver nada, solo usar la que les sirve y ya está. Obviamente reemplazar los valores numéricos que requieran y ya, pero queda así literal. Es fácil, ¿no? Ahí no hay mucho que pensar. Ahí no hay mucho que pensar. ¿Ya la tienes? Dime. Sí, si quieres ven al borde de la palma y escribes lo que encontraste a ver si me vende esa idea. Está en el libro, está en el libro. ¿Cómo? Marcador. Ah, te vas por el borrador. Espera, entonces borramos algo.
Listo, mi hermano. Entonces, recuerden, es escribir la ecuación canónica con centro en 0, 0 y de radio ¿qué? 3. Listo, hágale papá, ¿cómo quedaría? Sí, en ambas. Pero mejor usa solo esta, reemplazan esta, sí. Esta es la general. La otra es un caso de particular que nos permite entender, pero realmente usar esta es la panacea. Listo, pero entonces ahora escribirla como quedaría, matando el 0, ¿sí me entiendes? Sí, entonces. Eso requiere nivel de tablero. Tranquilo, mi hermano, sigue. Ahí es donde se devuelve. Ya, pero es que esa es la ecuación es esa. O sea, porque dejar un 0 ahí, un 0 no hace ningún papel vital, entonces uno no lo deja. ¿Uno qué hace? Uno dice que es eso y luego opera y entonces le queda esto. Muy bien. La ecuación canónica de una circunferencia de radio 3 y que pasa por el, cuyo centro está en 0, 0 es ¿quién? Esta que está acá. ¿Sí estamos? Mírenla, linda. Esta es nuestra ecuación de guerra. Esta es nuestra ecuación de combate para ese problema. ¿Listo? Muy bien, señores. Vamos a dejar ahí. Sigan siendo felices. Como lo soy yo con este asunto, amiguitos. Nos vemos el día martes. El martes quiero mis trabajos cumpliditos en hoja examen. Por favor, no vayan a ponerle gancho a las hojas examen. Si quieren, márquenlas todas y las encarrilan. ¿Sí estamos? Y enumeren bien los ejercicios. O sea, me le ponen bien los números, resáltenlo con morado, con rojo, con verde, pero que queden bien claritos. ¿Sí estamos? Hoja examen. No, hoja examen. Todos los planes del fin de semana se dan.